Héctor, ¿cuál es la apreciación que usted tiene de este proceso electoral que se inicia con esta pre-campaña, donde se están haciendo grandes inversiones, donde hay una sociedad que no encuentra a qué coger por esta situación que se da con esos recursos que se están gastando? Mira, Basilio, la democracia dominicana es una mascarada. Primero porque realmente lo que aquí hay es una dictadura de una minoría sobre un pueblo que lo manipula económica y culturalmente a su antojo y lo pone a votar por quienes esa minoría quiere para llevarlo al Estado y manejar el Estado como una finca privada, enriquecer a todos los que hacen posible que vayan al gobierno y administren el Estado. Por eso esa democracia es una mentira, es una antifaz, una mascarada. Si tú te pones a ver la ley electoral y la ley de partidos y asociaciones y agrupamientos políticos aprobada, son leyes acomodadas a los intereses de los grupos tradicionales que han manejado políticamente los partidos tradicionales después de la muerte de Trujillo y que están al servicio de una minoría y una oligarquía nacional que es dueña del país, aliada al gran capital internacional. Esas leyes le ponen trabas a las minorías y hacen mucho más férrea esa dictadura política que tiene esa minoría sobre el pueblo. Porque imponerle a grupos pequeños que tengan que tener 158 comités y que tengan que tener un 2%, más de 100.000 personas que le den adhesión para poder registrar un partido y que después que reúnan esas condiciones, entonces lo que deban decidir arriba, presionen la Junta para que no le den el reconocimiento electoral, es precisamente una muestra de que la democracia es una antifaz, es una mascarada, no funciona, porque el derecho de la minoría no es respetado por ningún lado. Esas leyes que se aprobaron de conformidad a los intereses de los partidos tradicionales que tienen representantes en el Congreso y que han estado al servicio de esa oligarquía económica y que han manejado la política como si fuera un negocio, te dice que no hay tal democracia en República Dominicana. Y lo que está pasando actualmente en este proceso electoral, sobre todo en el Partido de la Liberación Nacional con su pre-campaña entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, es una muestra más de que esta democracia no funciona. ¿Cómo es posible que una persona desconocida políticamente en la nación, un empresario, digamos, trató de que la Constitución, las leyes, todas, y haga que todo el Estado, todo el equipo político que administra el Estado se ponga al servicio de esa persona, violando totalmente las disposiciones legales que impiden que los funcionarios hagan campaña política a favor de un candidato y usen los recursos del Estado a favor de ese candidato? ¿Cómo es posible que en apenas un mes se haya gastado más de 1.000 millones de pesos en una campaña, digamos, dispendiosa para deslumbrar a un pueblo pobre, a un pueblo ignorante y ponerlo a votar en un padrón electoral para sacar la mayoría y poner a Gonzalo Castillo como el candidato del grupo de la corriente de Danilo? Realmente los partidos de oposición, PRM y todos los grupos de izquierda debieran, si aquí hubiera un criterio claro de lo que debe ser la dignidad y la política, oponerse y todo a una sola voz, decirse que se abstienen de participar mientras esas condiciones de campaña ilegales se mantengan y se impongan en República Dominicana, porque eso es un matadero electoral. Si
Gonzalo Castillo con todo ese dinero gana la primaria del PLD, va a ganar las elecciones, se le va a imponer al país y entonces el PRM y los grupos opositores progresistas le van a hacer el juego a Danilo y su grupo y van a legalizar lo que es una farsa electoral, realmente un matadero electoral, como diría Juan Bosch en su época, donde el dinero, digamos, los medios de comunicación, la compra de voluntades se van a imponer ante la miseria, la pobreza y la ignorancia de un pueblo que será arrastrado a la voluntad de esa minoría política que ha manejado el Estado por 59 años y que no ha resuelto un solo problema del país después de Trujillo. ¿Cómo es posible que en 59 años el Partido Reformista, el PLD y el PRD no hayan podido resolver 5 problemas básicos que significan un mejor bienestar y dignidad para la población, como son educación de calidad, salud para todos y todas, energía eléctrica, agua potable y empleos para los jóvenes, las mujeres y la población desempleada del país? 5 problemas básicos que dicen en la capacidad gerencial de quienes administran el Estado. ¿Saben por qué? Porque esa minoría va al Estado no a resolver los problemas de la nación, ni a pensar en el bien común, sino en el bien del grupo que administra el Estado y lo maneja el presupuesto y los impuestos que nosotros pagamos como propiedad privada, como una finca, sin que pase nada. Y depredan, endeudan el país y no resuelven ni un solo de los problemas fundamentales que la población demanda. Después de Trujillo, más de 59 años, con apagones por viaje, con sequía y falta de agua, con los hospitales hechos un desastre, con la educación, la calidad en el suelo y con el desempleo para los jóvenes en casi un 28% y para las mujeres más de un 30%, sobre todo en el campo. Como ustedes ven, los hechos, que son la mejor muestra de lo que es la práctica y política de estos grupos tradicionales, nos dicen a nosotros que esos grupos administran los recursos del Estado, cogen la Constitución y la ley y la manipulan y hacen del pueblo lo que le da la gana y de la Junta Central Electoral lo que le da la gana. Y en consecuencia, lo peor y lo triste es que nosotros nos prestemos a hacer el juego miserablemente y nos dejemos embaucar y nos metamos en esa vorágine de falsedad, de mascarada electoral y nos prestemos a que el pueblo sea engañado y legalicemos esa trampa precisamente y lo llevemos al poder para que administren los recursos que nosotros pagamos de nuestros impuestos a su antojo y lo pongan al servicio para enriquecerse y acumular su fortuna y en consecuencia aumentar su fortuna de ellos y servirle a esa minoría que es la dueña del país y a los grandes inversionistas extranjeros. En conclusión, lo que ustedes están viendo en esta pre-campaña es una mascarada, una farsa democracia que se impone sobre la base del dinero, de la mentira y del engaño y se fundamenta en la pobreza y la ignorancia de un pueblo y en la falta de institucionalidad, el irrespeto a la ley y a la Constitución de la República y en consecuencia es algo que no funciona, donde realmente lo penoso es que la oposición, PRM y los grupos progresistas le hagamos el juego y nos dejemos engañar y entrampar y legalicemos esa mascarada, pudiéndonos resistir y oponernos rabiosamente en un gran frente a que eso siga y hacer que la Junta Central Electoral, que las leyes se cumplan y que esa mascarada se detenga definitivamente y salgamos de esta trampa.